Vámonos con Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Muy buenos días, don Álvaro Albelo Hijo. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León. Doña Isabel Rodríguez, buenos días al país. Miren, a propósito del debate, solamente decir lo siguiente. Cuando se inicia un proceso de investigación penal, el Ministerio Público actúa a cargo y de cargo. Y tenemos un Ministerio Público que actúa, que se supone que ese es el criterio con que se debe actuar. Pero nosotros tenemos un Ministerio Público que en los últimos años, inicia un proceso de investigación y la acusación, antes de llevarla al Ministerio Público, la filtra a medios de comunicación. Obviamente, la labor del medio de comunicación es informar, y si yo tengo una fuente y de repente me entregan un expediente con un dato oficial, porque no quiero culpar tampoco a ningún periodista que pueda lograr tener una fuente privilegiada y ningún medio que puede tener una fuente privilegiada. Nadie se va a privar de eso. Y nadie se va a privar de eso, porque estamos hablando de informaciones oficiales. Al que hay que cuestionar es al que maneja de origen esa información. Entonces luego el Ministerio Público inicia una campaña mediática filtrando informaciones durante 45 días, 60 días. Aureliano Buendía es un ladrón, es un asesino. Aureliano Buendía se robó el Estado. Aureliano Buendía es un desgraciado. Aureliano Buendía es un violador. Y después que yo condiciono la opinión pública, que los jueces no están exentos a ese tipo de condicionamiento, subjetivo, entonces voy al tribunal 45, 60 días después y digo, mira, usted tiene a Aureliano Buendía, ese delincuente que es un ladrón, un criminal, un corrupto y un asesino. Felipe, yo no, discúlpame. A mí no me consta si eso ocurre así o no. Pero es que yo estoy explicando el modo. Yo puedo equivocarme o no, discúlpame. Pero déjame decirte. Pero es que quiero concluir la idea, porque si no. Decirte algo ahí. Óyeme, tú dices que se filtra o no se filtra. De eso a mí no me consta. Ahora bien, si se tiene esa práctica, entiendo que es una práctica inadecuada. Pero ahora, si lo que se filtra es falso, hay medios para atacar esa falsedad. Es falso cuando se dice que esas personas que están involucradas han desfalcado al Estado. Pero perdón, Conde, que yo no estoy hablando si es falso o no es falso. Yo estoy hablando aquí es que no, escúchame, por Dios. Yo no estoy hablando de que el documento es falso. No estoy hablando de si la acusación es verdadera o no es verdadera. Y estoy hablando a ti del condicionamiento a la opinión pública que se hace desde el Ministerio Público en casos específicos. Y ese condicionamiento que hace el Ministerio Público, obviamente que influye en una decisión de cualquier juez. Y aquí hay un dispositivo, una sentencia hermosísima, para todos los tratadistas del derecho, que fue el dispositivo de la sentencia del juez Alejandro Vargas, de esa sentencia de medida de coerción a el señor Medina. Y esa motivación de esa sentencia, yo se la recomiendo a todos los estudiantes y a todos los abogados en materia penal para que vean cuál fue la motivación del juez para llevar a una persona a privarse de su libertad durante 18 meses, independientemente de que tenga o no tenga responsabilidad en un hecho, porque aquí, como dice Rosendo, nadie está defendiendo ladrones, nadie está defendiendo corruptos. Aquí nosotros lo que estamos es analizando hechos y lo estamos hablando de manera concreta. Y te voy a poner el ejemplo más sencillo del último caso. Bueno, hay un banco europeo que se dice que están investigando un supuesto fraude, y un medio de comunicación te publica: el funcionario de la CDE cometieron fraude por $9 millones contra la Unión Europea. Y luego que te hacen todo el tipo de conexiones que se hacen y que esa investigación se está haciendo de manera conjunta, y cuando se envía el documento donde se le pregunta a la entidad que supuestamente se está investigando, la entidad simplemente te dice: la OLAF no confirma ni desmiente la existencia más o menos de investigación.
Esto se debe a la necesidad de proteger la confidencialidad de cualquier investigación posible y los eventuales procedimientos judiciales que puedan surgir de ella, así como los datos personales y los derechos procesales. Sin embargo, ese es el documento, esa es la versión oficial de la institución que supuestamente está investigando. Que te dice a ti, no, mire, yo ni confirmo, ni niego lo que usted me está diciendo. Ahora nosotros no podemos, ni demiente, y dice lo siguiente, que ¿por qué se debe? Y se debe a la necesidad de proteger la confidencialidad de cualquier investigación posible de los eventuales procedimientos judiciales. ¿Por qué parte esta entidad de la Unión Europea, si es cierto que Estado no está investigando este fraude? Porque ahí hay un respeto, no solamente a un debido proceso, sino a un Estado de Derecho. Porque una investigación no implica una acusación. Y entonces aquí la investigación no solamente termina en acusación, sino que también concluye en culpables desde el Ministerio Público. Pero resulta que ese fraude se hace. Y, por ejemplo, en el caso específico de la CDE, tiene una unidad ejecutora, que es la unidad que ejecuta ese proyecto, de esos 9 millones de dólares. Es la unidad ejecutora para el tema de la pérdida. Fueron los investigadores, esos investigadores que tomaron como referencia esa supuesta investigación para decir que ahí se cometió un fraude. Yo no sé si se cometió o no se cometió fraude, yo estoy poniendo el tema en contexto. Y yo te pregunto, fueron a la unidad ejecutora de la CDE y le preguntaron en qué se invirtieron y cómo se invirtieron esos 9 millones de euros. No fueron, y tú sabes por qué no fueron. Y yo puedo decir por qué no fueron. Resulta que ahí está una de las técnicas más calificadas que tiene ahí aproximadamente más de 12 años trabajando como coordinadora y directora de esa unidad ejecutora, reconocida por todos los organismos internacionales. Y a esa empresa no va un préstamo que no pase por esa unidad ejecutora. Que estamos hablando de Marilyn Brito. Y todo el mundo sabe de quién yo me refiero. Pero Marilyn Brito es la actual directora de la unidad ejecutora en este gobierno, de todos esos proyectos que se están ejecutando ahí. Marilyn Brito, ella es la actual directora de la unidad de ejecución de proyectos de esa empresa. Entonces, ¿por qué no se va donde ella y le preguntan, mire, ¿qué pasó con esto, esto y esto? Porque tenemos esta información y estamos manejando esto. No fueron. Entonces, a eso es que nosotros nos referimos. Es que cuando tú conviertes, escúchame. Oye, es que cada investigador, cuando hace su plan de lo hace como quiera. No es eso no es cierto. Y tal como tú dices, y en eso tienes razón, en la fase de investigación se debe a un principio de objetividad. El Ministerio Público debe investigar, así dice la ley, tanto la prueba a cargo como a descargo. En esa parte tienes razón. Pero ejecuta un plan estratégico para lograr obtener la prueba. Sí. Que entiende, le conduce hacia una imputación. Sí, pero es que yo no estoy hablando de nada de eso, hermano. Que no estoy hablando de nada de eso. Es que los procedimientos de investigación, la investigación tiene su procedimiento. Y cuando tú agarras y utilizas un proceso de investigación para tú exponerlo, y te estoy poniendo el ejemplo de esta oficina, y tú lo expones para condicionar a la opinión pública, filtra la investigación antes de concluir a los medios de comunicación. Tú lo que estás dañando tarde o temprano la investigación y el propósito, más que tú llevar a esos individuos a la cárcel si son realmente culpables, lo que tú estás buscando es mecanismos de carácter legal para tú entorpecer las propias investigaciones. Felipe, porque yo tengo que concluir cuál es el propósito. Someterlo a la justicia respetando el debido proceso, respetando todos los procedimientos, o de repente crear una parafernalia a lo estilo el juez Moro de Brasil y decir que yo soy el inquisidor y soy el hombre que estoy metiendo preso a los corruptos. Sin embargo, al día de hoy no he podido, 18 meses después
decirle a un juez, decirle, mire señores, aquí están las acusaciones en contra de Aureliano Buendía para que ustedes sean los que determinen, porque nosotros tenemos 3.600 páginas, porque es otra coincidencia, todos los expedientes tienen 3.600 páginas. También fundamentado, duele eso. No, a mí no. Que te interrumpa. Estoy hablando de coincidencia. Colega y amigo, doctor Romero Sánchez. Mencionaste Brasil, mencionaste la justicia, y entonces un dato que quizás es intrascendente, de cierto modo, pero que se va a poner interesante cuando se acerque más el proceso electoral que va a ganar Luis Ignacio Lula da Silva, y es que el último organismo que faltaba por pronunciarse de todas las calumnias que le levantaron a este hombre, de toda la conspiración para evitar que fuera las elecciones y las ganara en lugar del el gran bolsón brasileño, toda esa trama de lo peor de la extrema derecha brasileña con lo peor de sus socios internacionales, bueno, el último organismo, claro, la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia no solo descargó a Lula, sino que consideró que el expediente estaba al margen de todo proceso elemental de justicia. Lula estaba preso por un apartamento que decían que Juan le había regalado. Pero Felipe, miren, la parte que sí... Perdóname de nuevo, Manuel. Disculpe, No, de que una empresa extranjera le regaló ese apartamento, oye el acto de corrupción, una empresa extranjera le regaló ese apartamento en una playa de Río de Janeiro, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el hermano de Lula, que salió en defensa de su hermano, como era lógico esperar, ¿verdad?, dijo, eso es mentira, es tan grande la mentira que cómo se le regala a una persona un apartamento de playa cuando esa persona, como mi hermano, ni siquiera sabe nadar. Así es. Lo que sí yo digo es que la mediatización, muchas veces criticable, es algo que utilizan las partes como estrategia para tratar de alguna manera de ganar puntos en su caso, en los medios, en la opinión pública. Lo hacen los abogados de la defensa, lo hace el Ministerio Público, lo hacen todas las partes. Cuestionable, criticable, en ninguna parte del mundo aún se ha encontrado un mecanismo para controlar esta parte. Ahora, cuando se le brinda la oportunidad de defenderse de manera efectiva, que es en el tribunal, ¿por qué no lo hacen como deben hacerlo? ¿Por qué no aprovechan ese escenario? ¿Por qué no permiten que se aperturen estas discusiones y entonces enrostren su verdad y digan que lo que se ha filtrado, lo que se ha dicho, lo que se ha publicado es falso? Entonces, lo que ha ocurrido es que tenemos expedientes blindados contundentes, el Ministerio Público, que no es prácticamente rebatible con simples argumentos en los medios de comunicación, sino con prueba también. Pero yo te estoy diciendo lo siguiente, hermano, que tú eres un hombre muy inteligente. No, para nada. No, tú eres un hombre muy inteligente y quieres desviarme la atención. En lo absoluto. Yo te estoy diciendo a ti que desde una instancia de poder público tú tienes una manipulación, condiciona a la sociedad dominicana, condiciona las instancias del Poder Judicial en función de tu propósito. Y cuando ese expediente llega a un juez, llámese como se llame el juez, luego de tú exponer públicamente a una persona durante 30, 40, 45 días a una exposición permanente de los medios filtrando la información de investigación que no implica necesariamente una acusación, condiciona a la opinión pública, convierte a ese individuo en culpable, independientemente de que sea inocente o no lo sea. Pero cuando no responde, pero escúchame, cuando no responde a la verdad, ese tribunal, escúchame, y que cuando eso va a un tribunal, vamos a tener sentencia moralista, porque Hosto le quedó chiquito al juez Alejandro Valga. Cuando el juez Alejandro Valga, y yo quiero que ustedes escuchen y lean esa sentencia, las razones que motiva al juez Alejandro Valga a dictaminar una medida de coerción. Porque aquí entonces nosotros no estamos juzgando un aspecto de carácter penal, estamos juzgando aspectos de carácter moral y ético. Y si los tribunales nuestros se van a convertir en tribunales de carácter éticos y de carácter morales, entonces eliminemos de manera de golpe y porrazo
la parte de carácter penal y vamos a someter a la gente porque ese individuo infringió la moral y el pudor público. Pero, punto. Felipe, es que el desfalco no es, Es que yo no te el estoy... soborno no es moral. Escúchame, la por falsedad favor. no es moral. Pero escúchame. O sea, el dejar de entregar Déjame terminar, un por asfalto favor. y decir Déjame que se terminar. entregó una gasolina y decir que no se entregó. No me concluya mi comentario. Entiendo que no es moral. Por favor, es moral. no me concluya mi comentario, hermano. No me lo concluya porque no te lo voy a permitir. No me concluya mi comentario. Adelante. Tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo. Adelante. Tú y yo no nos vamos a poner de acuerdo. Son ideas encontradas. Pero, y de eso se trata la responder a la Z. verdad, hermano. Pero déjame concluir el Hay un comentario fallo. que me están haciendo la seña. Intervengo para que ustedes se calmen. Pero además de intervenir para que haya calma, también para información de los oyentes, información para mí también. Se habla de lo que determinó el magistrado Vargas. Ahora no se dice qué fue lo que dijo. Bueno, el magistrado Vargas, dentro de sus motivaciones, en su dispositivo de la sentencia que dictó don Álvaro Medina de coerción, dijo, bueno, el problema es que cuando se dirigía a Alexis Medina, le decía, es que como usted era hermano del presidente de la República, y en calidad del presidente de la República, usted es una persona que tenía tanto poder y tanta influencia que le permitía desarrollar cualquier tipo de negocio y se colocaba por encima de cualquier funcionario. Y hay que recordar, en el caso específico del exministro Hidalgo, le dijo, y a usted le vamos a dar esa medida de coerción por genuflexo, por débil, porque usted no puede alegar ignorancia y porque usted, independientemente que usted es un buen hombre, usted lamentablemente no asumió la responsabilidad que tenía que asumir en su momento. Así de sencillo, independientemente de los aspectos de carácter legal, él no se fue a la parte legal. Pero lo que yo quiero decir una cosa, el fraude, ciertamente, el fraude representa, es una acusación que tiene que demostrarse en los tribunales. Es una acusación que tiene que demostrarse en los tribunales. Como se acusó a muchos funcionarios en el pasado gobierno, incluyendo ex dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, que fueron excluidos de ese proceso de acusación. Y en ese momento usted no podía decir que eran ladrones ni que eran corruptos porque tuviera una acusación en su contra. Sin embargo, esas personas en los tribunales entendieron en su momento en que ellos no eran responsables y no son responsables, porque eso lo dictó una sentencia de un tribunal. Y la propia ley y el Estado de Derecho te establece a ti de que una persona es inocente hasta que un tribunal demuestre lo contrario. Entonces, una cosa es ser un acusador y otra cosa es ser un inquisidor. Y repito, aquí nadie está apoyando corruptos. Aquí nadie está apoyando gente que estén vinculados a actos de corrupción. Aquí de lo que se está hablando es de que el tratamiento en el sistema de justicia de la República Dominicana no es igual. Que aquí a los narcotraficantes, el tratamiento distinto al que se le da a personas que públicamente todo el mundo conoce y sabe quiénes son. De eso es que se trata. Llévatelo, Cundo.